Venimos nuevamente en un capítulo más de física cuántica. Estamos abordando el tema de la naturaleza del vacío y la naturaleza de la luz. Esos dos temas son muy importantes, dado que al estar estudiando esas dos esas dos teorías que existían, dio pie a llegar a la física cuántica. Por eso es importante todo este relato que estamos haciendo, porque en realidad fueron incógnitas que siempre que tuvimos los humanos, y que una serie de científicos investigadores han construido una serie de tabiques por los que hemos ido escalando para llegar a lo que sabemos. Hay un dicho que dicen que diste un salto cuántico, y ese término a veces se puede confundir, como si la física cuántica hubiera salido de la nada. Así, fue algo sorprendente y rápido. No, no, no. Fue una secuencia de un evento que nos llevó a otro evento, que nos llevó a otro evento, que nos llevó a otro evento. Y intervinieron muchas personas. No se le puede acreditar a alguien, aunque decimos que Max Planck es el padre de la física cuántica, porque en realidad es el que empieza a poner los cimientos. Pero la física cuántica ya se tenía que pasar, tenían que llegar ahí. Después de las cosas de Einstein, de los experimentos de Einstein, las conclusiones que llegamos a Einstein, ya pasando por las de Newton y de otros científicos, de Maxwell, de Faraday, pues se tenía que llegar a ese punto donde tenías que ver exactamente de qué se componían las cosas, y hay algo que andaba fallando. Bueno, vamos a continuar con el relato del vacío, porque es muy importante, porque por el vacío es por donde viaja la luz. Antes se pensaba que era un éter, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, cuando llegamos a la Edad Media, vemos que los filósofos naturales siguen utilizando el concepto aristotélico horror vacui. O sea, que querían decir que la naturaleza aborrece el vacío. Se creía todavía. Intentan hacer desaparecer el vacío lo antes posible. O sea, la naturaleza no soporta que algo esté vacío y quiere llenarlo de algo. En la Edad Media empiezan a abrirse grietas en ese mundo. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el que introduce el número 0, tomando de los árabes, y los árabes a su vez lo tomaron de los hindúes a partir del siglo XIV, con la caída del Imperio Romano. Del Imperio Romano de Oriente. Se le rescatan las opiniones atomistas, que los griegos de alejandrinos incluso habían inventado una bomba de pistón para sacar al agua de un pozo. Esto fue antes de la era de Cristo. Entonces ahí esta gente va diciendo que el vacío que está ahí, pero que es una cosa que no entienden, que no pasa nada. El problema llega hasta el siglo XVII y XVIII. Hay problemas religiosos, también está el protestantismo, y para refutar a Aristóteles, ese término que habíamos dicho de horror vacui, del horror al vacío, se va a empezar a utilizar, se trata de utilizar la Biblia para que en esto de que Dios creó al universo de la nada, entonces ese concepto de la nada empieza a emplearse. O sea, por fusionar, por querer fusionar estos dos conceptos de qué es el vacío,
lo quieren relacionar con la nada de la Biblia. Ahí digamos que es el primer error que se presta a confusiones futuras. En 1650 aproximadamente a Galileo le pidió él a sus empleados que investigasen cómo funciona esto de las bombas de pistón para elevar el agua, y él se lo encarga a un alumno suyo que es el mentado Torricelli. Y Torricelli empieza a hacer experimentos y comprueba que sí, que se puede generar vacío, y además fácilmente llegas a comprender qué es el vacío. Dice que si tú llenas un vaso y le das la vuelta, lo que te queda arriba es el vacío, no hay aire. Hay otro montón de investigadores que siguen dando más pistas sobre este vacío. Tenemos a Pascal con sus experimentos que dicen que la naturaleza no aborrece al vacío, no hace ningún esfuerzo por evitarlo. Es decir, admite que el vacío sin ninguna dificultad y sin ninguna resistencia. Esto se opone a los conceptos de Aristóteles. Tenemos en Alemania a Otto von Guericke, de 1601 a 1686. Esta bomba de pistón para extraer aire de un recipiente, y en Inglaterra Boiler Hawk, que mejoran esa bomba. En esta época también tenemos a Newton, y Newton sería el gran referente de la física matemática. Newton principalmente era un teólogo, alquimista, filósofo natural. Los Principia Mathematicas, que es su principal trabajo científico, donde expone toda la teoría del cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, el cálculo integral. Hay autores que dicen que Newton defiende el vacío, y además te dicen que es imposible porque si no no se perturbaría el movimiento de los astros y no podríamos tener los planetas y el Sol girando como giran. Y otros que te dicen que defienden el éter, que es el espacio entre el cuerpo que tiene que estar relleno de un éter especial. ¿Por qué no produce fricción, pero que es un marco absolutamente de inmovilidad? Porque si no, las puertas no tendrían efecto, las fuerzas. ¿Por qué dicen? Aquí se pensaba, que decían que si existía el éter, ¿cómo era posible que el éter no produjera fricción al paso de la luz? Si es un vehículo porque se transporta la luz, ¿por qué no podemos detectar ningún fenómeno raro que pase, que frene a la luz la fricción? Entonces, en dado caso de que existe el éter, tendría que tener unas propiedades ahí medio raras. ¿Qué está pasando? Dicen, ¿cómo se puede que la misma persona, o sea, la misma teoría de una persona la pueden interpretar diferentes cosas y opuestas? Pues esto se analiza bastante con lo que nos anunciaba Wittgenstein. Wittgenstein decía, mi contexto es el que da la significado a las palabras. Luego, si yo no vivo en el mismo siglo que Newton, no tengo el mismo contexto. Luego no significan lo mismo para mí que para él. ¿Qué ocurre con Newton? Permanecería una corriente. O sea, Newton dicen que como él pertenecía a una corriente filosófica de aquella época que se llamaba el deísmo, estas personas decían que se podía explicar a Dios a través de la naturaleza, de hacer experimentos con la naturaleza y comprobarlos a través de sus efectos, que se iban investigando. No había que buscar vías místicas, y por lo tanto Newton tiene textos en donde dice que es un absurdo decir que se puede propagar las cosas en el vacío, y en otros textos dice que esto es una segunda edición de su Principia Mathematica, donde está todo su trabajo científico.
Esto concluye la discusión sobre Dios, y tratar a Dios a partir de los fenómenos es ciertamente una parte de la filosofía natural. Así dice en unos libros Newton. Pues ¿en qué quedamos? ¿Newton es un científico o cree en Dios? Para Newton, Dios es una esencia. Esa esencia es lo que rellena los espacios entre las cosas, entre los elementos materiales. La materia no tiene en sí ninguna propiedad. Las propiedades se las da la esencia, y esa esencia es Dios. Así decía Newton. Por eso dice Wittgenstein, el filósofo, hay que entender en el concepto, en el tiempo que vivía Newton. En ese tiempo todos creían en Dios. En el tiempo de Newton. O sea, era difícil arrancar ese concepto. Apenas estaba incipiente empezando la ciencia. Eso dice Wittgenstein. Por eso lo justifica a Isaac Newton. Con esto empezamos a ver lo complicado que es entender los textos antiguos, porque o tienes una referencia como pensaban entonces, o no entendemos qué se dice. En esa época la gente era religiosa. O sea, era normal que aunque con el intelecto de Newton, de todos modos él pensara que Dios tenía una cavidad en algo que no se podía explicar. Él no lo llamaba éter como tal, pero él decía que ese espacio que hay en el vacío está relleno de algo, y es el que le da las características a las cosas que conocemos, a la materia. Y no estaba tan equivocado, nomás que no se llama Dios. Luego vamos a ver cómo se llama. Llegamos al siglo XIX con estos dos equipos. Resulta que tenemos ese vacío ambiguo, y Newton ya intenta explicar a la luz con una teoría de partículas. Lo bueno es que con unas partículas te podías imaginar que se podían propagar en el vacío. Pero ¿qué es la teoría corpuscular? Tomando a la luz como partícula, la luz no funciona. No explica los efectos de la luz. Para explicar correctamente los efectos de la luz necesitamos que la luz sea una onda. Y las ondas no son reales. Las ondas son perturbaciones en una materia. O sea, una onda por sí no existe. Cuando yo a una materia, digamos esta es una materia, esta libreta, yo la perturbo, empiezo a hacer oscilaciones y se forman las ondas. Pero las ondas no se pueden hacer de la nada, tiene que haber materia que produzca, que la perturbe algo y haga que se propague. Es a lo que se refiere esto que decimos. El material que transporta la energía de una determinada manera, que llamamos onda, ese material que nosotros llamamos la perturbación de ese material, sea el cual fuere, entonces sí o sí necesitamos un medio material para que llegue la luz desde el sol a la tierra. Porque esa era la pregunta. A ver, si decimos que no pueden ser corpúsculos, que no pueden ser una especie de esferas, sino que son unas ondas, ¿por dónde viajan esas ondas? O sea, aquí en la Tierra viajan en lo que nosotros le llamamos aire. Ya sabemos que el aire está compuesto de algunos elementos. Pero en el vacío, allá en el espacio, donde pensamos que hay vacío y que no hay nada, ¿cómo es que la luz viaja desde el sol y llega a la Tierra? ¿Por dónde se mueve? Esa era la pregunta que se hacían. Pero es que en la teoría corpuscular decimos, tomando a la luz como partícula, esto no funciona, no explica los efectos de la luz. Para explicar correctamente los efectos de la luz necesitamos que la luz sea una onda. Las ondas no son reales, las ondas son perturbaciones en una materia. El material que transporta la energía de una determinada manera que llamamos onda. Entonces, sí o sí necesitamos un medio material.
para que llegue la luz del sol a la Tierra. Esto es lo que entendemos hasta el siglo XIX. Ahorita estamos en el siglo... Dice un experimento que dijeron, si yo pongo un despertador y lo tapo con una especie de campana que lo cubra ese despertador y hago sonar su alarma, pero si esa campana yo le extraigo todo el aire, la pongo al vacío, el sonido no se oye nada, el sonido no se propaga en el vacío. O sea, si tú hablas y está vacío, mi voz no llega ante tu oído, no se puede propagar las ondas del sonido. Ese fue un experimento que hicieron y por eso sabían, que decían, oye, ¿cómo es que la luz, que también es una onda, igual que el sonido, cómo es que la luz nos llega desde el sol a la Tierra, si el espacio está vacío? Bueno, continuamos. Esto es lo que tendrían en el siglo. Decimos lo del despertador y que estas ondas sonoras no se transmiten. Sin embargo, el movimiento sí, las agujas del despertador que pusimos, esas sí se siguen meneando, aunque esté vacío. Pero lo que no se propaga es el sonido. Pues dicen que ahí llegan, no se llega a ningún... Necesitamos en el siglo XIX una materia que vamos a llamar éter luminífero. O sea, por eso había la necesidad de seguir creyendo en el éter. Es algo muy raro, debía penetrar la materia. ¿Por qué decimos que ese éter tiene que penetrar la materia? Porque si tú pones un vidrio y apuntas un rayo de luz, la luz traspasa el vidrio y se ve del otro lado. Pero el vidrio es materia densa. Entonces, si existe ese éter tiene que tener unas características fantásticas de poder traspasar la materia, como es el vidrio. Ya habíamos dicho lo del prisma. Esto lo vamos a explicar ahorita que veamos lo de Einstein. Pues bien, dicen que ese éter, pues en dado caso que exista, es algo muy raro. ¿Cómo es que penetra la materia? Pues un cristal transparente la luz la traspasa. Entonces este éter que transmite la luz, aparte no tiene que tener masa. ¿Por qué decimos que no tiene que tener masa? Porque a la masa la afecta la gravedad. Todo lo que tiene una masa pesa y la gravedad newtoniana la afecta. Y en cambio a la luz, al éter, ese éter donde viaja la luz, no lo afecta la gravedad. Y esa es otra cosa rara. Hay más cosas raras. ¿Por qué no se detectan efectos gravitatorios? Decimos, tiene que ser elástica para que permita que las ondas avancen. Ese éter tiene que ser algo elástico, tiene que tener la capacidad de vibrar, pero no tiene que tener resistencia al movimiento, o sea, no tiene que tener fricción, porque si no la Tierra se pararía. Si la Tierra, supongamos que esta es la Tierra, está girando y aquí hay éter, pues ese éter no tiene que perturbar, no tiene que haber fricción, porque entonces iría frenando la Tierra. Esa es otra cosa que dicen, que si existe el éter tiene que ser algo medio fantástico. Entonces, no tiene resistencia para la Tierra, decimos. Tiene una densidad nula, por lo que si no... ¿Por qué tiene una densidad nula? Porque no hay ningún efecto que llame la atención, algo curioso. O sea que es un leak que se propaga a la misma velocidad siempre. Si yo pongo luz a través de una piscina, la luz viaja más lento. Y todos dicen, ahí no se cumple, que la velocidad siempre viaja a la constante. Bueno, porque está en el medio del éter. Y en el éter siempre se propaga esa velocidad. Cuando yo lo pongo un medio diferente, que es el agua, que tiene más densidad, ahí sí se frena. Pues para los científicos eso no les causaba ninguna extrañeza, pero sí es algo muy raro. Es otra de las características del éter. En la segunda parte del siglo XIX, Maxwell desarrolla la teoría electromagnética, que funciona
la electricidad. Pero este es un tema que da para más y lo vamos a ver en un capítulo siguiente. Espero que les haya gustado y que vayamos entendiendo cómo son las bases para llegar a la física cuántica. Muchas gracias.